1870. La guerra de la Triple Alianza, alentada por intereses británicos, llegaba a su fin. El Paraguay, derrotado por el Imperio Brasilero y Argentina, terminaba siendo ocupado temporalmente por esta última. La misma suerte correrían el sur de Bolivia y unos años después la Patagonia. Así nació el Imperio del Sur. Ante la embestida expansionista, Brasil estrechó sus vínculos con su antiguo aliado. Chile, en cambio, ocupó, alentado por otras naciones europeas, el resto de Bolivia con la excusa de protegerla, naciendo la Federación del Pacífico. Era el preludio de una gran guerra americana que 4 años después estalló cuando, sin aviso, las tropas federacionistas cruzaron la precaria frontera y en poco tiempo dominaron los viejos países ocupados por el imperio, junto con buena parte del antiguo noroeste argentino. Solo después, y a duras penas, el imperio estabilizó el frente y la guerra así se estancó. La Marina Federacionista planeó abrir un segundo frente al sur del continente, pero para sorpresa de todos, un capitán de apellido Van der Vere, al mando de una pequeña escuadra aérea, los enfrentó en la batalla del Cabo de Hornos. Así, el imperio obtuvo una valiosísima victoria en su más oscuro momento. 10 años después, la guerra continuó. Señor, el ministro está aquí. Hágalo pasar, por favor, Augusto. Sí, señor. Lo extraña, ¿verdad? El calor del vapor, el olor a pólvora, la intensidad de la batalla. No. Extraño volar. Otro de los placeres que su ministerio supo quitarme. Pero por favor, ministro, tome asiento. Parece que necesita unos pequeños ajustes. Sepa disculpar, llevo años con esta prótesis y sin embargo no he logrado dominarla. Pero para hacer corta esta reunión, si ha venido a preguntarme acerca de su paradero, hace meses que no tengo información. No es por Rosa Negra que he venido. Son otros temas lo que me traen a verle. Los tiempos han cambiado, mariscal. Esta guerra se está llevando lo mejor de nosotros. Pero son ustedes los que la causaron. ¿Qué es lo que esperaban acaso? Esperábamos ganar. Y ahora tenemos con qué. Hemos modernizado nuestra flota de dirigibles. ¿Blindados? Así es, mariscal.
El nuevo gas que descubrieron nuestros científicos no es inflamable, es mucho más ligero que el helio. Nos permite llevar mayor carga útil y armamentos. Incluso hemos podido armar una flota de verdaderos blindados aéreos. Dejémonos de estupideces y dígame a qué es lo que vino. El enemigo nos aventaja, mariscal. Han creado algún tipo de bombardero que está atacando las ciudades fronterizas. ¿Y por qué no toma su escuadrón de relucientes nuevas aeronaves y los envía tras ellos? Lo hemos hecho. Hace 3 días perdimos toda comunicación con el Escuadrón 601. Por eso lo necesitamos, mariscal. Que localice el objetivo y lo destruya. Primero me envían al sur con cargo de insubordinación, cuando ambos sabemos que es porque no estoy de acuerdo con esta guerra. Y me condenan a estar en el suelo, además de usarme de marioneta para esta estúpida propaganda suya. Evidentemente, sus amigos y usted me toman como un perfecto estúpido. Hemos vuelto a poner en actividad la Argentia, su antigua nave. Y aunque su estructura no soporta un blindaje externo, hemos podido proteger sus contenedores de gas. En realidad esa antigüedad puede ser... Esa antigüedad, señor ministro, como usted la llama, es la que evitó que flamee la bandera del enemigo en Plaza de Mayo, o como sea que ahora la llaman. ¿Acaso no se da cuenta que la patria está en peligro? Son ustedes los que la pusieron en peligro, nada más que para llenarse los bolsillos. Ahora son ustedes los que deberán sacarla de este embrollo. Discúlpeme, señor ministro. Entenderá que ya he dado todo lo que tenía para dar y más. Por otro lado, ustedes bien han sabido continuar esta guerra sin mí. Creo que eso es todo. Por favor, retírese, ministro. A gusto lo acompañará a la salida. Se equivoca usted, mariscal. No he venido hasta aquí buscando a alguien para continuar la guerra. He venido en busca de la única persona capaz de terminarla. ¿Y cómo le fue, señor ministro? Ese ingrato mariscal ha aceptado volver a mis servicios. Van der Weyre es un hombre terco. Jamás aceptaría servir nuevamente al Imperio. Pero créame, sus ganas de volar en ese vetusto aparato son más fuertes que cualquier idea. Ese viejo gavilán es el único capaz de encontrar algo semejante en ese páramo frío, oscuro y enorme. Pero ahora necesitamos más que nunca de su maldita pericia. Lo hará. Sé que lo hará. Buen día. Mariscal Van der Weyre, le presento a su tripulación.
Él es Mateo Paternoster, jefe de mecánicos. Señor. Me gustaría presentarle a Victoria Surrey, una de las mejores pilotos que posee nuestro aliado, el Imperio del Brasil. Senhor, é um prazer, uma honra e um privilégio estar sob suas ordens. Al contrario, es un placer para nosotros contar con su servicio. Muito obrigada, senhor. Y él es Teodoro Vernon, su segundo al mando. Creo que no necesitan presentación. Teodoro. ¿Qué clase de padre pudo ponerle ese nombre? La misma clase de padres que te dieron esa cara de gusano. Mariscal, tanto tiempo. Teo, maldita rata. Veo que sigue siendo una piedra en el zapato. Te preocupes, Mariscal. Me propusieron con usted para que alguien pueda cumplir la misión. Pero Teo, ¿cómo está ella? Después de esperar tantos años, no esperará que ella se presente así nomás. Se ha estado preparando bien. Acérquese. Está más preciosa que nunca. Gracias, Teo. Que merda. No sabía que Vanderberg amaba a una mujer. A una mujer has dicho. Créeme, Victoria. Nunca una mujer se sintió tan amada. Aquí Argentina. Escuadrón, reportar estatus. Aquí el DIS Formosa. Capitán Rivera al habla. Las calderas al 100%. Estamos listos. Atención, soy el Capitán Danvers, del DIS Chaco. Todos los sistemas están listos para navegar. Aquí Capitán Morales, del DIS Santa Cruz. Todo listo y en orden. Entendido. Cambio y fuera. Timón, Señor, llévenos a la última posición reportada por el 601. ajustando 120, marca 30, latitud sur. Capitán, estamos entrando en territorio hostil. Justamente, eso quiere decir que estamos en buen camino. Capitán, lleva una comunicación de Santa Cruz. Póngala en el altavoz. Mariscal Vanderberg. Tenemos presencia no identificada por la proa. Entendido, Morales. Teo, verifique. ¡Alerta! Atención, todos a sus posiciones de combate. Todos a sus posiciones de combate. Liberen a los cola de pez. Buenos días, Mr. Embajador. He venido a recordarle nuestro arreglo. Quédese tranquilo, señor Thompson. Vanderberg no saldrá con vida de esta misión.